Estamos al aire. Shalom a todos, saludos, que la paz del Señor sea para cada uno de ustedes en sus hogares y en su trabajo, perdón. Hoy es día especial, siempre lo decimos, hoy es Shabbat, hoy es el sábado judío, como muchos lo tienen, tal vez lo conocen por un Shabbat judío o el día de reposo. Que no estamos hablando de eso, pero saludos a todos, así que nos vayan a escuchar a manera de intro. Hoy vamos a terminar el libro de Gálatas. Hoy estamos terminando 5 y 6. Hoy vamos a dar los dos, o vamos a aprender de los dos capítulos porque están entrelazados y estamos conscientes de que con los dos capítulos estamos terminando porque se está hablando Pablo está hablando de un solo tema en estos dos capítulos. Y algo importante que como manera de resumen, o sea, introducción, pero resumiendo el libro de Gálatas, ya vimos que en el 4, en el capítulo, bueno, vamos a empezar desde el 3, 2, 1, 0. Desde el 1 vemos que Pablo empieza a decir que cómo se había maravillado de que tan pronto hayan olvidado las cosas, de un evangelio que de lo que nos han dicho, que sino que si no es otro, aunque venga un ángel, dice, y anuncie otro evangelio, queriendo decir Pablo que solo era una manera y que solo era un evangelio, era un llamado que vimos en el capítulo 2, capítulo 3, Gálatas, cuando empieza a decir Gálatas insensatos. Vemos todo eso en el capítulo 4, para los que han estado en las charlas. Vemos mucha cosa. Hoy llegamos al quinto capítulo. El 5 y 6 estamos terminando hoy con en esos dos capítulos. Y algo interesante para mí puntualizar o resaltar en esto. No vamos a entrar en detalles, creo que estamos de acuerdo, no vamos a entrar en detalles acerca de este tema que Pablo habla, porque también él lo resume, este tema lo resume él en dos capítulos, por decirlo así, lo resumen, pero es mucho más. Entonces lo que se está hablando es de Gálatas y con eso estamos terminando. Algo quiero puntualizar de Pablo. Pablo aquí pareciera, como judío, como maestro de Israel, graduado, por decirlo así, vamos a usar palabras donde que sea más familiar y que se entienda un poco más. Pablo era graduado en Jerusalén o en Israel. Él se graduó como maestro, como rabino. Y él tenía él podía en sus manos, o él tenía como la facultad, el título de poder circuncidar a los que se ingresaban o a los que ingresaban al pueblo de Israel. No voy a usar judío porque se puede malinterpretar. Entonces, los que querían ser parte de Israel, que más adelante vamos a ver muchas cosas. Quiero dejar esto, que Pablo, para que nosotros seamos un poco observadores y seamos un poco minuciosos en muchas cosas, a Pablo se ve en este capítulo 5 y 6 que vamos a hablar hoy, pareciera que está en contra de la circuncisión, pareciera que está yendo en contra
de cosas que él mismo lo ha efectuado, lo ha hecho, que él mismo lo vive. Entonces, esto me lleva a mí a estas preguntas, que como Pablo, después de que él cree, o que él va a la Torah, o va a efectuar esto, la circuncisión, sigue circuncidando, o sigue actuando, o sigue usando esta ley, por decirlo así, esta ley de la circuncisión con los gentiles y con los judíos, en el caso de Timoteo. Si vemos minuciosamente, o si vemos con cuidado, nos vamos a dar cuenta de que Pablo, lo que hizo con Timoteo como rabino, como les dije, el rabino circuncida a Timoteo, y Timoteo va y hace en lo que tenía que trabajar, o va y hace su mensaje, o donde se tenía que desempeñar. Entonces, pero Pablo, por el otro lado, también estaba llamando a gentiles, judíos, o dispersos, o gentilizados, que este es el problema que vamos a ver en estos dos capítulos, que se empieza a ver cómo Pablo desarrolla este tema de la circuncisión, porque pareciera que Pablo está en contra de la circuncisión. Entonces se empieza a ver a un Pablo contradiciéndose podríamos decir, porque ¿cómo circuncida a Timoteo después del concilio del 50, después de que Jacob, Santiago, el menor, se habla, que más adelante vamos a ver? ¿Cómo entonces Pablo, después de que pasa eso, circuncida a Timoteo? Si después o vemos sus escritos que está yendo en contra de la circuncisión, o dice él que no vale nada, ¿cómo entonces circuncida, o cómo él circuncida a judíos, o sigue siendo judío, pero también se sienta o se hace como gentil? En sus escritos también está: me hice gentil con los gentiles, me hice judío con los judíos, que hay que entenderlo, el lenguaje de Pablo. Entonces, esa es una pregunta muy importante, y porque Pablo circuncida a Timoteo, pero también empieza a dar como una puerta a los gentiles, a decir: ustedes no necesitan circuncidarse. Pareciera, entonces vamos a ver a Pablo que en realidad es lo que está tratando de decir, o qué es lo que está enseñando, o qué es lo que tiene en contra, o a qué va en contra él. Entonces hay que empezar a ver eso, porque aquí vamos a entender y vamos a ver cosas de lo que Pablo está tratando de explicar a un pueblo que también muy importante, a Gálatas o Galacia, un pueblo muy importante que se habían, por decirlo así, desviado, o se habían gentilizado, o se estaban ellos haciendo leyes, o estaban haciendo ellos cosas por sus propios méritos, y cosas que ellos veían que estaban bien, o cosas que entendían ellos que no estaban violando nada. Entonces vamos a ver el capítulo 5 y 6, que nos va, hay mucha pregunta, pero esperemos que el Padre nos ayude a terminar este libro, que no es muy grande, 6 capítulos, pero que ya nos tomó varias horas. Así que los animo. Mi consejo sería es que pidámosle al Padre y que nos dé sabiduría, paciencia, entendimiento, que al momento de leer o estudiar, que le digamos, o que tomemos las cosas como deben de ser. Así que no es fácil, es muy difícil, pero que el Padre nos ayude esta tarde. Así que vamos, manos
a la obra para terminar este libro. Así que saludos otra vez a todos los que nos ven en México, nos ven en otros países, República Dominicana, Alfredo Frías, papi. Saludos a ustedes, a su familia y a todos los que nos ven. Así que sea un feliz inicio o feliz fin de semana para cada uno de ustedes. Así que bendiciones y que el Eterno los bendiga cada día. Amén. Pues, Shabbat Shalom para todos, casi ya Shavuot, pero aquí estamos con el propósito de finalizar este libro de los Gálatas. De verdad que este libro, ya lo hemos dicho antes, se ha malinterpretado por las cosas en él escritas. Y es que al no comprender la situación o lo que se estaba desarrollando en aquella localidad, pues malinterpretamos lo que Pablo quiso decir aquí en esta carta. Y verdaderamente vamos a ver en el día de hoy, creo que uno de los puntos más controversiales que hay para el creyente de acá de Occidente acerca de estos temas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Le bendecimos en el nombre del Eterno, queramos que el Eterno le bendiga y que le exhortamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, no con el propósito de nosotros crear fama ni nada que se parezca, sino para que le pueda dar seguimiento a lo que estamos haciendo en Facebook, para que el que le entienda también ya estamos en YouTube. Así es que, gracias, amada mía. Usted conoce los hierros de su camión. Cafecito, ¿vale? Pues sí, aquí estamos, ¿verdad? Con este propósito de terminar de todo capítulo y bendecimos al Eterno. Esperamos que el Eterno le bendiga a todo el que nos ve y a todo el que nos escucha por estos medios. Y les exhortamos a que escudriñe las Escrituras, que lea realmente lo que la Escritura entienda y le pide lo que la Escritura dice y le pida al Padre entendimiento. ¿Por qué? Porque es difícil nosotros querer establecer doctrina teológicamente hablando, ocupando algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a estar viendo un tema muy, muy controversial y es el tema de la circuncisión. Y uno ve a simple vista lo que el apóstol está diciendo en estos versículos bíblicos y dice, ve, te lo dije que no hay necesidad de circuncidarse. ¿Por qué? Pablo lo dice. Y si Pablo lo dice, Pablo es el apóstol de los gentiles. Pero ¿qué es lo que realmente está enseñando el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está combatiendo? ¿Está combatiendo la circuncisión o lo que hacen la circuncisión? Porque Pablo no puede ir por encima de algo que el Padre establece. Por más apóstol que sea, porque él mismo dice que si un ángel viene del cielo y predica otro evangelio, sea anatema. Entonces tenemos que entender qué es lo que Pablo está hablando cuando está hablando aquí de estos puntos. Así que vamos a la lectura de la Escritura para entender qué es lo que realmente está haciendo el apóstol Pablo y qué es lo que él está corrigiendo. Acuérdense que esta es una carta de corrección, es una carta de cuidado, de alerta. Espérate, que lo que estás haciendo no es que no lo haga, es que lo estás haciendo mal. Y eso es lo que Pablo está haciendo en este libro, en esta carta a los Gálatas. Es corrigiendo cosas que se estaban infiltrando, que la forma en que se estaban haciendo no eran la correcta. Y nos vamos a dar cuenta en la lectura que vamos a tener en el día de hoy, de que Pablo no puede contradecir algo que él mismo practica. Porque entonces eso es como que predicar la moral en calzoncillo. Así es que vamos a la lectura de este día concerniente para este día de hoy, que está en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Más para que nos familiaricemos un poco con lo que quedó atrás, dice el versículo 28 del capítulo 4, así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa.
Pero como entonces en el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según la promesa, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que nosotros, dice Pablo, somos hijos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Fíjate que aquí Pablo está englobando a todos los creyentes para clasificar en parte esta palabra, de que son hijos de libertad, no de esclavitud. Para dar a entender entonces lo que viene a continuación, que es el versículo 1 del capítulo 5. Dice, está pues firme en la libertad con que Yeshua nos hizo libre, y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Este yugo de esclavitud consistía en que lo que se había provisto hasta el momento para la humanidad no podía justificar al hombre delante de Dios, porque lo primero es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Lo segundo es que los sacrificios que se hacían al principio eran unos sacrificios que tapaban el pecado, no que lo quitaban, no que lo borraban, no que podían desarraigarlo del corazón del hombre, sino era una provisión temporera. Entonces, el precio que paga Yeshua, lo que Yeshua manifiesta en el madero, es el justo precio que se debía pagar para la remisión de los pecados del hombre. Pero a su vez fue tan abundante ese sacrificio que también lleva o trae la llave para que el hombre, a través de la fe del Hijo de Dios, de Yeshua, pueda empezar a trabajar en su interior para traer una transformación de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces, en esa libertad andamos aquello que de una manera u otra el Padre nos ha traído a la luz del conocimiento de su Hijo. He aquí, dice el 2, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Yeshua. Entonces, Pablo está diciendo que a él en lo personal Yeshua de nada le aprovecha. Porque Pablo testifica momento antes en su defensa que él es de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, ¿cómo Pablo puede contradecirse? ¿Cómo Pablo puede venir a decir que la ley, que la circuncisión no es nada? Y la facultad que tenía Pablo de circuncidar a Timoteo y circuncidar a sus discípulos judíos, ¿de dónde la saca? Si la circuncisión no es nada. Si la circuncisión nada vale. Espérate un momento. Entonces yo tengo que detenerme aquí a observar qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque Pablo, en esta ocasión, el apóstol le está hablando, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a separar la magnesia de la ¿qué? Gimnasia. De la gimnasia. ¿Por qué? Porque si cogemos este texto literalmente y lo aplicamos a nuestra vida, jamás vamos a entender el significado de la circuncisión. Jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque ya Pablo dijo que no hay que circuncidarse, porque el que está en Cristo, de nada le sirve la circuncisión, nada es, esto no nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que realmente te está enseñando el apóstol Pablo? Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Otro punto que atemoriza a todo aquel que se le habla de lo que es la circuncisión. Pero Nico, tú me vas a hacer el favor, ayudarme buscándote Romanos capítulo 3. Por favor. Capítulo 3. Versículo. Ahí mismo el versículo 1. Salud. Salud. Perdón.
tengo. ¿Tiene varón o no lo tiene? Sí. Ajá. Desde el 3 o... No, desde el versículo 1, sí, del capítulo 3. Ajá. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Amén. ¿En qué aprovecha la circuncisión? Ya hablando a profundidad un poco de circuncisión. ¿En qué aprovecha? ¿Tú sabes lo que está declarando Pablo ahí en ese capítulo 3 del versículo de Romanos? Que todo hombre que en este planeta Tierra se atreva a tomar estas escrituras, ya lo hemos dicho antes, para enseñarla, se supone que esté circuncidado. Pero como no entendemos a Pablo, pero espérate, ese versículo bíblico yo no lo puedo aplicar en esto. Porque Pablo aquí está diciendo que la circuncisión en Yeshua no vale nada. Pero ahí te está diciendo el significado de la circuncisión. Entonces, no puedo yo hacer teología bíblica o doctrina bíblica con lo que dice este versículo bíblico exclusivamente para negar o para evadir la circuncisión. Porque allí en Romanos te está diciendo, ¿de qué aprovecha la circuncisión? En muchas cosas. Demasiado, dice. ¿Por qué? Porque a la circuncisión, a los circuncisos, a los que andaban conforme a esta regla, se les fue encomendado el predicar las escrituras. ¿Y por qué? Porque ellos saben lo que es la escritura, porque tienen el conocimiento de la Torah. Dice, que uno hayan caído en rebeldía o que no sean incrédulos. Bueno, el Padre tratará con ellos. Entonces, si nosotros leemos esto así a simple vista y no entendemos, y mire que aquí hay algo fuerte, porque Pablo está dando contundencia, como dijéramos antes, 2 veces, 2 versículos repitiendo el mismo tema. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha Yeshua. Y otra vez os digo, volviéndose al mismo tema, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Pero espérate un momento. ¿Está Pablo aquí hablando de la circuncisión de Abraham? ¿O de qué circuncisión está hablando Pablo? Cuando habla específicamente aquí en este versículo bíblico. Aquí en esta versión da un poco de... bueno, aquí en esta versión dice, de nuevo les advierto el 3, cualquier hombre que se someta a la circuncisión, al Brit Milá, es un deudor y deberá poner en práctica la Torá. Dice aquí. Dice ahí. Fíjense, cuando Pablo habla aquí, en el capítulo 4, que dice, hablo con aquellos que conocen ¿qué? La ley. ¿Qué era lo que estaba pasando específicamente en los tiempos de los Gálatas? ¿Qué era lo que estaba atormentando? ¿Quién era que estaba perturbando? ¿Con qué era que se perturbaba los Gálatas? Bueno, pues la respuesta es con esto, con la circuncisión. No por la circuncisión en sí, sino por la forma en que se hacía la circuncisión.
que no es que se habló de que aquí esto estuviera aconteciendo lo que es la circuncisión de Abraham, lo que es que el Padre le pidió a Abraham para él y para toda su descendencia. Sino estábamos hablando de una modalidad de hacer circuncisión, lo cual el que lo hacía adquiría para sí la fama de decir: tengo 10 circuncisos, tengo 10 circuncidados, tengo 20 circuncidados, tengo 30, tengo 40, tengo 100 circuncidados. Pero para que esa fama y esa marca fuera imborrable y esa persona perteneciera a esa escuela o a ese maestro o a ese rabino personalmente, señores, eso es lo que se está hablando, buscaba la forma de marcar distintivamente a través del prepucio a aquella persona que lo seguía. Y por eso que Pablo dice: ¿quieren circuncidaros para qué? ¿Para gloriarse en qué? En vuestra carne. Para que esa marca vaya con ustedes donde quiera que ustedes vayan. No con el propósito de cumplir con el mandato que el Padre le da a Abraham, sino con el propósito de que ellos lo circuncidaran. Pero aparte de eso, cada escuela tenía una manera diferente de doctrina a la hora de circuncidar a una persona, la cual se convertían en leyes, o se convertían en ley, y el que se circuncidaba tenía que someterse a esa ley hasta el día de su muerte. Entonces eran leyes difíciles. No estamos hablando de la Torá específicamente, porque la Torá no especifica leyes de la circuncisión. El Padre simplemente le dijo a Abraham que circuncídate y circuncídate a todos los que están en tu casa. Y esto va a ser un pacto perpetuo de generación en generación entre tu descendencia y yo. Entonces, nada más por esa promesa, nada más por ese mérito de que fue, eso no salió de Abraham, no salió del Padre. Fue el Padre que le dio las condiciones a Abraham, fue el Padre que le dijo lo que tenía que hacer. ¿Y se circuncidó a Abraham, sí o no? ¿Y circuncidó a todos los que estaban con él, sí o no? Entonces, de esa circuncisión no está hablando Pablo. Pablo está hablando de esta circuncisión de gloria de los hombres y de los maestros de aquellos tiempos, de los de las diferentes escuelas, que se gloriaban en ello. Que se gloriaban en que yo tengo a tantos circuncidados a mi manera. ¿Por qué? Porque Pablo circuncidaba. Entonces se tiene que sobreentender de que Pablo está hablando aquí de algo específico. Pablo está viendo algo fuera de lo normal, de lo que se debía hacer. Y eso es lo que Pablo está corrigiendo. Y eso es lo que Pablo dice. ¿Sabe qué? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha a Cristo. Porque aquella circuncisión, el otro punto, era con el objetivo de añadir un ingrediente esencial. ¿Para qué? Según esos maestros, para la salvación. ¿Por qué? Porque si no te circuncidáis conforme al rito de Moisés, que pasó allá en el capítulo 15 de los Hechos, dijeron uno que habían salido de la rama de los fariseos, que todavía traían esa vieja escuela, decían a los gentiles, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, pero que Moisés no tenía ningún rito. O a Abraham no se le dio ningún rito, vamos a decirlo más para allá. No pueden ser salvos. Le dicen, no, es que la salvación no depende de la circuncisión. La salvación depende de la provisión de Yeshua. Y eso es lo que Pablo está condenando. Y eso es lo que Pablo está protegiendo o está advirtiendo a los creyentes de Gálatas, a que si ellos vienen al Padre con esta convicción, de nada le aprovecha Yeshua. ¿Por qué? Porque no había necesidad entonces de que si a través de hacer un rito, de hacer una circuncisión de una manera diferente a otra, eso te generaba salvación, pues entonces de nada para nada vino Yeshua. Y vuelve y le dice en el versículo 3, otra vez os testifico a todo hombre que se circuncida, pero fíjate, algo importante aquí. La circuncisión es algo voluntario. ¿Cómo así? A nadie por ahí
se le puede obligar a circuncidarse. Pero espérate, el Padre se lo ordenó a Abraham. Pero fue un pacto que el Padre hizo con Abraham. Y si tú te pones a ver la rigurosidad de ese pacto, te vas a dar cuenta que es una selección muy especial de parte del Padre, porque en muchas ocasiones, e incluso hay promesas futuras que dicen que a la ciudad de Jerusalén no va a entrar ¿qué? Incircunciso. Entonces, eso todavía está todavía más profundo, varón. Porque entonces, ¿dónde queda esto que Pablo está diciendo aquí? Siendo un maestro de Israel. Pero es una promesa condicionada a Abraham y a su descendencia. Pero el problema no es la promesa ni es la circuncisión, es lo que se estaba practicando a través de, para lo que se estaba usando. Para ganar gloria de hombre, para satisfacer un ego personal y para atribuir que el que no se hacía eso no iba a ser salvo, cuando no era así. Y eso es lo único que Pablo está combatiendo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Desligaste. Aquello que usan la ley para método de justificación. Y ya eso lo hemos hablado en cierta ocasión, de que la ley no te puede justificar porque la ley simplemente está para señalar lo mal que tú haces, pero la fe, que es por amor, es algo que te transforma de adentro. Y la gracia es simplemente el regalo abundante que nos da el Padre a través de Yeshua para bendito sea el Padre. La gracia es simplemente el regalo divino que nos da el Padre para que a través de la fe podamos ser justificados. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es obedecer. ¿Obedecer qué? Los mandamientos del Padre. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Pues nosotros, dice el apóstol, por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. O sea, esto es algo que no está concreto, todavía lo aguardamos. Porque en Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Usted dirá, pero ¿y entonces qué usted me dice de esto que usted acaba de leer aquí? Espérate un momento. Todo depende de lo que tú entiendas que es fe. Porque cuando Pablo está diciendo aquí que en Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino un ¿qué? Sino la fe que obra por amor. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? ¿A qué está apelando el apóstol Pablo cuando lo dice aquí? La fe que obra por amor. La obra de la fe, ¿qué es? Obediencia. Esa es la obra de la fe. La obra de la fe es obediencia, pero esa obediencia, dice Pablo, ¿por qué tiene que venir? Por amor. ¿A qué atribuye el apóstol Pablo? ¿De qué enlaza el apóstol Pablo esto que está escribiendo aquí? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amará. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser, con todo lo que tú tengas, debe amar a tu Creador. Ahora, el próximo mandamiento, ¿cuál es? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esto nos lleva la fe, al conocimiento de ese amor, el cual por ese amor nosotros obedecemos todo lo que el Padre nos manda y no nos es carga. Entonces eso nace de adentro, eso no es una imposición, es algo que dice que sale de quién, es de ti que tiene que salir.
No porque venga de afuera, sino porque está dentro de ti. ¿Por qué? Porque cuando te dice amará, ¿quién es que lo tiene que amar? Soy yo. Soy yo que tengo que amar a Dios. Eso tiene que salir de mí. Tiene que ser algo espontáneo. No puede ser una imposición. No, tú tienes que... ¿Quién ama obligado? Nadie. Nadie puede amar obligado. Es una imposición el amar obligado. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de que es por amor, esto te liga exclusivamente y automáticamente a la circuncisión. Por eso es que dije que la circuncisión tampoco se impone. Debe ser algo que nazca de ti por amor a tu Padre Celestial y a su vez pertenecer a la familia de la fe, a la familia de Abraham, a los descendientes de Abraham. En ese sentido, la circuncisión en Yeshua ni la incircuncisión vale nada. En ese sentido, reitero, la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. ¿Por qué? Porque lo que se está bregando es con un ser natural para llevarlo a una fe sobrenatural, la cual te va a transformar y por amor tú vas a obedecer. Por amor, todo lo que tu Padre Celestial te diga que tiene que hacer. Decimos siempre, los mandamientos no se guardan para ser salvo. Los mandamientos se guardan por nosotros ser salvos. Porque al ser salvo, por misericordia, por provisión divina, se encarna en nosotros la fe de Yeshua que obedece por amor, por lo cual vamos a obedecer los mandamientos por amor. Nico, no sé si quiere abundar algo. No. Está bien. Lo que yo me he hecho un sorbito de café ahí. Pues hasta aquí estamos en versículo 7. Rapidito, solo para resaltar cositas. En Hechos 15 se ha malinterpretado, se ha visto mal también en Hechos 15 de lo que usted estaba diciendo. No quisiera tomar todo mucho tiempo para estar leyendo, pero hay que puntualizar de que Hechos 15 poco a poco lo voy a ir haciendo después de que tuvieron, dice capítulo 15, Hechos, que todo el mundo lo sabe. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como eso. Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén, y ya sabemos toda la historia. En el versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, oídme. Versículo 14, si Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, y empieza a dar. 16, después de... y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, y que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esto hay que entender, de que el Padre ha escogido a un pueblo y que en algún momento el tabernáculo, o como la descendencia de David cayó, se fueron detrás de dioses, el mismo Padre lo va a hacer. Eso no hay mucho de qué hablar de eso, pero el mismo Padre es el que va a hacer. Entonces el 19 dice: yo pues, Jacob, por lo cual yo juzgo que no inquieten a los gentiles a que se convierten a Dios. El versículo 24, por cuanto hemos oído, dice, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros
y guardar la ley. Nos ha parecido bien haber llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, a nuestros amados Bernabé y Pablo. Los hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestros Adón Yeshua. Aquí hay que ver, puntualizar de lo que Pablo está tocando, de lo que se está tocando en Hechos 15. ¿Qué es lo que están perturbando? ¿A qué están queriendo llevar a la gente? ¿Qué es lo que estaban tratando de imponer? ¿A qué le llamamos judaizar nosotros? Todo eso, si nosotros no entendemos la palabra judaizar y la palabra imponer, porque claro, se usa judaizar porque es de judíos, pero no podremos usar otra palabra usando otra religión que imponen sus cosas. No se podrá usar, para no señalar ninguno, porque no estoy para eso. Pero no se podrá usar una palabra quienes cualquier religión imponga lo que ellos enseñan o impongan lo que ellos creen. Eso hay que tenerle mucho cuidado. Que en Romanos 3, de lo que hablábamos, de la circuncisión, pero versículos antes, Pablo habla de, en realidad, el 26, por ejemplo, si pues, estoy en Romanos 2:26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso no guarda, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que te hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, de Elohim. Aquí, en estos versículos que leí, Romanos 2:26, el juego de palabras que hace Pablo, hay que tratar de leer, volver a leer y entender a Pablo, porque al momento de entender a Pablo en este escrito, vamos a empezar a enlazar cosas de lo que está hablando Pablo aquí, de la ley, quienes guardan la circuncisión, quién es judío verdaderamente, porque esto es un mito, o es lo que traemos en nuestra mente, lastimosamente, quién verdaderamente es un judío, y no es porque solo que Pablo lo hable, sino porque, ¿qué está tratando de decir Pablo? Está poniendo la circuncisión a un lado. Aquí claramente se lee, pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces, cuando el 29 dice, sino que es judío el que es en lo interior. Pablo no está diciendo que para ser judío, bueno, él usa la palabra judío, que para ser judío tienes que ser solo de interior y que por fuera no vale. Entonces, y la circuncisión es la del corazón, dice, en espíritu, no en letra. Entonces hay que entender que Pablo, siendo judío, siendo circuncidado, como lo he dicho en los demás capítulos, difícilmente, no me cuadra a mí, no enlazo, no me cuadra las cosas de que Pablo vaya en contra de su naturaleza, vaya en contra de su personalidad, de su pueblo, de su religión, de sus raíces, de sus costumbres. Pablo difícilmente vaya en contra de la circuncisión, él siendo circuncidado. ¿Cómo empecé en el intro de Timoteo? ¿Cómo circuncida a Timoteo si Pablo dice que no vale nada la circuncisión? Entonces, ¿cómo dice a los gentiles? No, ustedes no necesitan circuncidar, de nada vale. Claro, sacamos Hechos 15, de cuando
de lo que les decía, de que en Antioquía se empezaron venir los judíos de Nazaret o de Israel, que estaban hablando de la circuncisión. Entonces eso hay que tener mucho cuidado y empaparse un poco más en el tema, qué es lo que se estaba dando. Entonces eso, señores, difícilmente vamos a entender a un Pablo yéndose en contra de su propia personalidad, como les decía. Pablo no está en contra del espíritu de la circuncisión. Ahora mismo vamos a ver los siguientes versículos, y que en el capítulo 6 y en los últimos versículos va a dejar el sello, o va a querer dejar claro Pablo de lo que él nos enseña o de lo que él escribió acerca de la circuncisión. No, en realidad Pablo no creo que esté yendo en contra de lo que sus padres, sus antepasados, su pueblo, su nación y su religión lo sigan practicando. Porque por un lado la circuncisión, por decirlo, por el otro lado el Shabbat, lo que usted me imagino que va, el Shabbat de un judío, es difícilmente entender, porque nosotros vemos a Pablo fuera del mundo judío. Pablo nunca se alejó del mundo judío, él siempre estuvo ahí y siempre practicó, por decir una palabra muy fuerte, el judaísmo de Israel. Fíjate, mira, a Pablo lo matan los romanos. A Pablo lo decapitan los romanos. ¿Tú sabes por qué a Pablo lo decapitaron los romanos? Porque a Pablo no se le ocurrió antes quebrantar un solo de los mandamientos del Padre. Si Pablo se le ocurre antes de caer en la mano de los romanos quebrantar el Shabbat, quebrantar los mandamientos del Padre, tirar a la basura la Torah, lo primero en comérselo a pellico hubiera sido su propio pueblo. Pero como no encontraron por dos, y aún así intentaron muchas veces lincharlo, pero como no encontraron cómo acusarlo verazmente acerca de que él estaba quebrantando la Torah, no podían hacerle nada. ¿Cómo pasó? Pero mira, vamos allá. Señores, cuando a Abraham se le da la circuncisión, a Abraham no se le dice, ¿sabe qué? Esto es para que tu descendencia sea salva. Eso no se le dice a Abraham, eso no aparece allá en el libro de Génesis. Entonces, ¿cómo es que al pasar del tiempo y ya con el conocimiento y la manifestación de la salvación, que es a través de Yeshua por la provisión del Padre, cómo es que aparecen estos individuos diciendo que si tú no te circuncidas, no puedes ser salvo? Cuando son dos cosas muy diferentes. Cuando una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Cómo? Ese es el problema cuando mezclamos un punto de la Escritura con otro para hacer doctrina o para imponer reglas. Eso se convierte en un peligro. Y era lo que estaba aconteciendo en aquellos tiempos en que Pablo era ministro del Padre en la tierra a favor de los gentiles. Entonces, lo que pasó en el libro de los Hechos, de cómo no se dice, no se le inquiete, por lo mismo que le dije, no es una obligación, es algo que es voluntario, es por amor. No inquieten a los gentiles a circuncidarse, déjenlo tranquilo. Moisés tiene quien le predique cada día de reposo en la sinagoga. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Llegará el momento en que ellos van a entender, en que ellos van a asimilar la circuncisión y se van a circuncidar. Entonces, mira aquí, vosotros corríais bien, versículo 7. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Espérate un momento. Esta palabra, la verdad, que está hablando el apóstol aquí en este versículo 7, ¿qué es la verdad? Porque una verdad mezclada con media mentira es igual a ¿qué? Mentira. A mentira. Porque la mentira y la verdad no se pueden mezclar.
La verdad es una, la mentira es otra. Entonces eso era lo que hacían aquellos, como lo nombran en cierto lugar, falsos apóstoles, que iban con una verdad mezclada con media mentira. Y sacaban a los creyentes que estaban llegando al pueblo, que se estaban asimilando al Dios de Israel, diciéndole, ¿sabe qué? Si ustedes no se circuncidan, de nada le vale que acepten al Mesías. Porque si no están circuncidados, entonces a través de la circuncisión venían todos los reglamentos que habían detrás de esa circuncisión, por el cual ellos creían que obtenían la salvación, o por el cual ellos justificaban la salvación. Esos reglamentos eran un sinnúmero de leyes, no necesariamente de la Torá, sino necesariamente inventadas por el que los circuncidaba. En este caso, llámese maestro, rabino, y eso es lo que Pablo está combatiendo en este libro de Gálatas, no porque la circuncisión sea mala, dice el 7, el 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué le acabo de decir ahora mismo? Que una verdad mezclada con media mentira es igual a mentira. Es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo. La circuncisión no es mala, lo mala es como la hacen. Lo mala es lo que le quieren imponer después de la circuncisión. Entonces eso ya se compone en algo que no tiene sentido, que no tiene esencia. Dice el 10. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que os perturba, la llevará la sentencia. Quisiera que sea quien quiera que sea. Ahora mira el 11. Aquí viene un punto. Aquí viene algo que desbarata todo y lo vuelve a construir. Dice Pablo. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Espérate, ¿qué tú me estás diciendo con este versículo? ¿Que el apóstol Pablo predicaba qué? La circuncisión. Oh, Dios. ¿Cómo se explica esto? Que uno mañana sí, uno mañana no. ¿Cómo es que Pablo predica la circuncisión y dice que la circuncisión no vale nada? Que ni la incircuncisión vale nada. Entonces, ¿qué es lo en qué esfera encontramos aquí al apóstol Pablo cuando está escribiendo este libro a los Gálatas? Que Pablo entiende que son dos mentalidades diferentes, que son dos culturas diferentes, que son dos pueblos diferentes. El pueblo que está en casa, que conoce la Torá, que conoce los mandamientos, al pueblo que viene de afuera. A los que conocen la Torá, Pablo le habla de la circuncisión. Pablo le habla de ese requisito para pertenecer al pacto, para entrar en pacto con Yahweh. Y ellos no tienen problema. ¿Por qué? Porque la conocen, la han asimilado, la han llevado por todos los años, llámese los judíos, porque ellos son los de la circuncisión. Porque Efraín, que son 10 tribus, se asimilaron en los pueblos y perdieron la circuncisión. Pero Pablo le predicaba a ellos. ¿Y le predicaba de qué? Le predicaba de Yeshua y le decía, no hay problema, tú te tienes que circuncidar porque tú... Y para ellos no hay problema. Pablo predica la circuncisión. Entonces dice, ¿por qué padezco todavía? Por lo mismo. Porque lo de la circuncisión, a pesar de que Pablo predicaba circuncisión, atacan a Pablo por este hecho de que le permite a los gentiles entrar a aceptar al Dios, o sea, a vivir al Dios de Israel, a aceptar al Dios de Israel, a caminar al Dios de Israel, pero Pablo no les inquieta, Pablo no les impone, porque es un método que lo practicaron por cientos de años y no dio resultado. ¿Por qué? Porque, señores, se cae de la mata entender que al ser humano no le gusta que se les imponga nada. Las cosas funcionan mejor cuando son, ¿qué? Voluntarias, cuando es por amor. Es lo más lindo que hay. Someterse uno a otro por amor.
Mi vida, mira, ¿sabes que no me gusta que tú dejes los zapatos tirados ahí frente a la puerta? Ok, mi amor, lo quito. Al otro día vuelve y lo deja. Mi vida, si tú eres una persona que recapacita y ama a tu esposa, a las 3 veces de tu esposa pedirte que por favor no dejes los zapatos tirados ahí en el medio. Por amor a tu esposa, por respeto a tu esposa. ¿Qué tú haces la próxima vez? No, espérate, mi esposa no quiere, no le gusta. No, pero no impone tu carácter de hombre, decir, no, aquí el hombre soy yo. Recógelo si tú quieres y no déjalo ahí. No, por amor. Se llega a una compenetración de mutuo acuerdo en todo lo que se hace. Por amor. Y ese es el trato del Padre con la humanidad. Es por amor. Amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo. Todo debe ser por amor, sin imposición. Y Pablo lo sabe. Pero Pablo predicaba la circuncisión a los de la circuncisión. Porque ojalá, dice el apóstol Pablo en el 12, se mutilasen lo que os perturban. Y esto de mutilarse suena fuerte. Pablo está diciendo, ojalá y se quiten el miembro viril con todo. Para allá. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y ese versículo ahí nos rompe la cabeza a todos. Porque cuando Pablo está diciendo solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ¿qué está diciendo? Esta libertad que trae Yeshua no es para que nadie se gloríe en la carne de nadie. Esta libertad que trae Yeshua no es para que nadie se enseñoree de nadie. Porque es ley en Yeshua que el que quiera ser mayor entre nosotros, sea vuestro servidor. Si ve cómo se destruye totalmente el enseñoreamiento de un hombre en otro. Y no es que no estemos sujetos, y no es que no nos sometamos a doctrina, simplemente es que nadie se puede enseñorear de nadie, porque aquí el Señor de todo es nuestro Padre Celestial. De gracia recibiste, dijo Yeshua. Da de gracia, en pocas palabras. Si tú recibes conocimientos y recibes facultad de autoridad, eso tú tienes que ejercerlo con gracia, como que eso no es tuyo. No para enseñorearte del otro, sino para agradar a aquel que te puso en esa posición. Ojalá se mutilasen lo que os perturban, porque vosotros a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos. ¿Qué término sale aquí? ¿Cuál es la condición de Pablo? ¿Por qué es que no debemos servir? Por amor los unos a los otros. No para enseñorearnos, no para marcarte, no para decirte, no, tú perteneces aquí. Tú tienes que hacer lo que yo diga. No, por amor. Esa es la condición. Ese es el propósito desde el principio. Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo. De estos 2 mandamientos depende el decálogo de los 613. Si lo quieres ver, lo ves. Si no lo ve, no lo vea, pero es la verdad. Y es lo que tratamos de hacer por estos medios, de enseñar la verdad, de enseñar lo que la Escritura enseña. Qué lindo es cuando servimos al otro por amor. Eso es hermoso, porque eso trae una satisfacción al alma. Eso trae una grandeza en el espíritu delante de nuestro Padre Celestial, cuando por amor yo dejo de ser yo. Le comentaba yo a Nico ahorita aquí en Dominicana es hace un rato, acá en Estados Unidos ahorita es ahora, de que hay gestos que se hacen por amor. Por ejemplo, decía yo a Nico, imagínate que hay una persona que va a morir porque le falta un riñón. Y hay alguien que tiene 2 riñones y dice, yo puedo vivir con uno, yo voy a donar uno. ¿Eso es un gesto de amor, sí o no? Sí. Eso es una grandeza de amor. Eso es un desprendimiento de amor. Hay quienes lo hacen por conveniencia, porque en este caso muchos hasta lo venden.
Pero cuando tú lo haces voluntariamente y sale de ti, eso es un gesto de amor. Lo que el Padre hace con la humanidad entregando la ofrenda en el madero es un gesto de amor. Entonces, ¿qué espera el Padre? Que por amor nosotros obedezcamos lo que Él demanda de nosotros. No que vivamos de espalda a Él. No que vivamos transgrediendo lo que entendemos de antemano que es malo, que no conviene, que no es bueno. Y que si está en la Torah es indiscutible. Nadie puede venir a discutir lo que está en la Torah. Si está en la Biblia, hermano, no se puede discutir. Usted no puede sacar argumentos personales de algo que ya está establecido cientos de años antes de usted nacer y de yo nacer. Y de algo que es mucho más, que te creó. De tu creador, que proviene única y exclusivamente del Padre. Entonces, ¿cómo puede decirle el barro al alfarero, hey, me estás haciendo mal, no me gusta cómo se está haciendo? Con esta forma no voy a tener mucho... No voy a tener mucha forma en el mercado, o sea, no voy a lucir bien, no me voy a vender. Tú eres mi alfarero, pero olvídate, hazme una vasija que yo pueda tener, llamar la atención de los demás. No, el alfarero te hace como él quiere y punto. Si aceptaste, aceptaste, si no aceptaste, pero él es el alfarero. Entonces, ¿cómo yo puedo establecer pautas y normas que vayan por encima de la Torah si la Torah viene del Creador? Nico, no sé si quería aportar algo ahí. Rápido. Aquí veo yo a Pablo, cómo se ha malinterpretado a Pablo. Quizá es difícil para digerirlo, difícil para entenderlo, porque aquí veo yo a un Pablo, cuando veo a Pablo no me estoy exaltando en ninguna forma, sino que veo yo aquí a Pablo de que él está cuidando un mandamiento del Padre, como es la circuncisión. Cuidándolo de quiénes está cuidando Pablo la circuncisión. Como judío, ya sea nacido en la diáspora, porque no judíos, pero como judío él está cuidando la circuncisión. ¿Qué está diciendo? Cuidado, porque lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están tratando de crear, no es lo correcto. De nada les sirve. Es como decirle a un creyente, lo que tú haces cada día o lo que tú haces cada cierto día, cada cierto horario, de nada te sirve. Decirle a un creyente, lo que te han enseñado tus maestros, de nada te sirve. Lo que te sirve es la fe. O sea, no cuadra cuando Pablo como judío está cuidando la circuncisión que él entiende como maestro que viene del Padre, un pacto. Él está cuidando de los que están perturbando la circuncisión. Entonces, si no vemos esto si no vemos a Pablo como judío y lo estamos viendo fuera del judío, que siempre lo digo, difícilmente vamos a caer o vamos a entender a Pablo, sus escritos y lo que él está tratando de dar el mensaje. Porque Pablo está cuidando algo que dice, esto es la circuncisión y cuidado, o sea, esto es un bote de agua lleno, sellado, que ya viene hecho de la fábrica. ¿Y qué vamos a hacer? Cuidado con que lo abran y que le metan un poquito algo y lo mezclen. O la hicimos más pura, porque le agregamos cierto químico para darle por decirlo así, el espesor, la pureza. Ajá, o la pureza. No, ya viene hecho de la fábrica, ya está enroscado, ya viene sellado, ya está hecho, está completo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Protegiendo el mandamiento, protegiendo lo que es la circuncisión. Entonces, si no vemos eso a un Pablo, no lo vemos, lamentablemente vamos a ver a un Pablo diferente, como les he dicho miles, quizá no miles, pero muchas veces, que se ve a Pablo discutiendo o hablando de lo que él vive o de lo que él ha practicado. Entonces, mi consejo sería, como lo he dicho siempre,
que tratemos de seguir leyendo y estudiemos un poco más de lo que, cómo es un judío como Pablo, como mismo Yeshua, Jesús de Nazaret, protege las cosas o protege los mandamientos de su Padre. Amén. Si no vemos a esos dos personajes protegiendo, porque si no lo vemos protegiendo la ley, la Torah o los mandamientos del Padre, entonces estamos viendo dos personajes dándote en tus manos y haz lo que quieras. Entonces, eso es un peligro, porque en ese caso Pablo estaríamos corroborando y estaríamos dando por sí lo que él está diciendo, de que la circuncisión vale y el que no esté circuncidado también vale. Entonces, eso sería un peligro. Mucho cuidado, así que mucho cuidado de lo que estamos viendo acá. Quisiera agregar algo más, pero creo que no es el momento para hacerlo. Sino que mucho cuidado con lo que estamos leyendo, con lo que se enseña. Amén, mírate. Traía la metáfora o la ilustración acerca de alguien que por amor dona un órgano de su cuerpo para ayudar a alguien. Ahora, eso se hace aquí, hermano. Eso se hace aquí abajo, en el planeta Tierra. Se desprende uno muchas veces de algo muy bueno, muy importante, muy significativo para uno con tal de ayudar a otra persona. Ahora, si ese chipito de amor existiera en el hombre hacia su creador, ¿usted cree que fuera un problema la circuncisión? ¿Qué es más peligroso? ¿Donar un riñón o hacerse la circuncisión? En este tiempo donar el riñón. En aquellos tiempos sí era un problema porque no había medicamento, no había calmante, no había cómo calmar el dolor, todo era ahí. Y aunque sí existían alguna hierba y alguna planta, porque eso no se habla, pero sí se supone que había algunos ungüentos que se podían usar para contrarrestar, adormecer el cuerpo. Pero en estos tiempos de hoy en día, donde la ciencia ha avanzado, donde hay anestesia, donde todo es más fácil, todo es más cuidadoso, antibiótico y todo eso, si realmente amáramos al Padre y entendiéramos que el Padre nos está llamando a ser pueblo, a formar parte de un pueblo, se nos haría difícil hacernos la circuncisión si realmente amáramos al Padre. No, hermano. Es más, le evitáramos a nuestros hijos entrar en el dolor de cabeza después de grande, de tener que enfrentar la circuncisión. ¿Por qué? Porque a los 8 días de nacido pudiéramos circuncidarlo. Y medicalmente está establecido de que eso es conveniente para el hombre, de que es salud para el hombre. Pero, con tal de contradecir a lo que enseña la Escritura, muchos volcan un mundo y el otro. Que aquí hay mucha tela, varón. No terminaríamos en hablar de este tema, la circuncisión, porque muchos van a decir, bueno, hoy en día que no te duele, no te vale. Debería de dolerte al menos, o debería de hacerlo puro. Bueno, porque existen de dos es que por más anestesia y por más cosas, eso duele. Entonces, unos dicen, no, deberías de hacértelo hacia el hombre, ok. A lo macho. A lo macho. Otra cosa que me lleva a mí, que cuando el Padre le da a Abraham, creo que no lo dijo en un hospital. No, para nada. Tampoco vemos algo concreto. ¿Cómo es que el Padre le dice, circuncídate y circuncida a tu hijo? Circuncida a tu hijo y te circuncidas tú. Vamos para atrás, Josué. Adelante, vamos a Josué. ¿Qué pasó con Josué? El Padre le dice, antes de que entres a la tierra prometida, circuncídame a todos. Entonces, eso tenemos Moisés, antes de que salieran de Egipto, también Moisés, a todos los hombres, circuncídame. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que el tema de la circuncisión es un tema escabroso, es mucho. Pero cuando digo con Josué, con Moisés y con Abraham,
la circuncisión en sí, que vamos a terminar en el 6, es un pacto y es una seña. Ajá. Entonces, Josué, ¿cómo hizo la circuncisión? En un hospital, con aire acondicionado? No. ¿Qué hizo? Una obediencia. Es que ese es otro, estamos Por amor. viendo la circuncisión por obediencia, de lo que usted está tocando. No Por estamos hablando de la circuncisión por imponer. O para señalar, o para glorificarse. o para exaltarte, en ninguna manera. La circuncisión se hace por obediencia, por amor al Padre y por entendimiento. Un dicho que del entendimiento viene la fe, la emuná, la obediencia Y la libertad. y la libertad. Entonces es un lenguaje que si no estamos familiarizados, difícilmente vamos a entender. Entonces, ¿qué termino con Josué? Josué dice, circuncídame a todos, y empieza con piedras afiladas y los empieza a circuncidar. ¿Qué hizo Josué ahí? No hizo un rito. No. ¿Qué hizo? Obedeció al Padre. La obediencia, ok, los voy a circuncidar como una señal. Entonces, muchos dirán, bueno, pero eso fue en el tiempo ahora. Bueno, entonces, si decimos que todo lo que pasó con Josué, con Moisés y con Abraham ya pasó, entonces la ley no es eterna. Dios no es eterno. Lo que ha acontecido es pasado y No, y Dios se va a ir modernizando. Se va a ir cada día modernizando, más. A cada pasar día. del tiempo, Dios va a ser más moderno, Padre no lo más permite. permisivo y más adaptado al hombre que el hombre a él. ¿Sí entiendes? Tan sencillo. entonces lo que usted decía, o sea, Yeshua o Jesús circuncidado al 8º día, como debe de ser, judío. ¿Qué pasa? Se circuncida, si vamos a hablar de él, pero después de circuncidarse, él no habla en sus hechos, en Mateo, si vamos a Mateo, si vamos Lucas, ¿no? en Lucas, o donde vayamos a ver a nuestro maestro, él es judío de nacimiento, circuncidado, pero él, como les digo, eso es un tema mucho más que nos lleva allá. Entonces, ¿cómo? Yo escribía algo hoy y decía cosas que lo que no te interesa no necesita ni de hablarle. O sea, en el sentido de que cualquier mandamiento del Padre que no le interesa a quien sea, no hay ningún motivo, no hay ningún interés, no hay ningún... no necesito hablar de eso. No lo ocupo, no... Para mí ¿Qué no es eso funciona. de la circuncisión? No, conmigo no va. Bueno, como no va contigo, tranquilo, no lo vas a hablar, no lo vas a tocar, ni mucho menos esperar a que tú lo hagas. Pero bueno, que el Padre nos ayude con esto de lo que estamos tocando, porque es un tema muy delicado, que si tocamos, si vamos a Josué, como dice Moisés y Abraham, mismo Yeshua, nos vamos a topar con cosas que no nos va a gustar, nos va a incomodar, pero es por nuestra naturaleza, es por el entendimiento, lo poco entendimiento que tenemos y la poca similitud y la poca conexión con Israel. Amén. Esa es uno de los percances que tenemos en nuestro tiempo, y es que nos hemos distanciado demasiado de la nación que nos dio la vida, del pueblo que nos dio la vida, de donde salió el dador de la vida. Entonces, fíjate, la circuncisión con Yeshua no hay problema. Yeshua no habla de la circuncisión. ¿Por qué? Porque Yeshua vivió entre los circuncisos. Donde él se creó, donde él nació, creció y murió, todos eran circuncidados. Ahora, como los tentáculos de Pablo dice, si yo predico a la circuncisión, ¿por qué tengo entonces este problema? Los tentáculos de Pablo empiezan a salir fuera de Jerusalén, fuera de la nación, a buscar a otras ovejas que están fuera. Y ahí es donde viene la controversia. Pero mientras está en el pueblo, no hay problema. Todos somos circuncidados, todos creemos en el único Dios, verdadero Dios de Israel. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en los ángeles, creemos en todas estas cosas, así que con nosotros no hay problema.
El problema está cuando los paganos Los de afuera. empiezan a entrar. De lo que decía, varón, es que de lo que decía, que Pablo protege algo que lo trae en la sangre. De Hechos 15. Si nosotros leemos Hechos 15 en otra mentalidad, con otra visión, nos vamos a sorprender. Hechos 15, todo el Hechos 15 de la disputa en Antioquía, como tienen aquí en lo que es, me es curioso para mí que en Gálatas 5, que estamos leyendo ahora, el título que le han puesto ahí es libertad, y con mucho respeto, en esta versión lo tengo yo, libertad del cristiano. Aquí dice libertad cristiana. Libertad cristiana. Son títulos, aquí no sé si tendrá título, me parece, aquí. Permaneciendo, dice, firmes en la libertad del Cristo, dice acá. Pero como que acentuando de lo que hablamos siempre de los títulos. De Es para que desligarse, como que Pablo está diciendo, ustedes tienen que ser libres. Tienen que dejar la circuncisión a un lado. Ustedes tienen que ser libres. Eso no va con ustedes, no va con nosotros. Es más, el que hace, el que no hace, no vale nada. Vuelvo al tema, lo que le decía. Decirle a un creyente ahora, todo lo que tú haces no vale. No vale, si lo haces, no si lo te haces. congregas, vale, si no, no vale, si no vale, no vale. Si llegas a la mera hora, llegas el mero día, te congregas cada reunión, no fallas a ninguno, tienes tus ofrendas, tienes todo en regla, de nada te sirve. Bueno, pero entonces, ¿qué estoy haciendo? No, de nada te sirve, lo que pesa es la fe. La fe en el Mashiach o la fe en Jesús. Entonces, entonces de nada me sirve. Bueno, entonces dejo de hacer. Dejo de leer la Biblia, dejo todo. Entonces dejo de hacer porque nada vale. Claro, estamos hablando de una sola cosa aquí. Está hablando de la circuncisión. Pero usemos la lógica, señores. Hay mucha cosa que lastimosamente nos han ocultado. Nos han ocultado, no es porque nosotros seamos malos ni nada de eso, sino que el Padre, en su misericordia, ha permitido cosas que Él ha sido muy misericordioso. Y decir, lo que les leía yo en Romanos 3, de lo que Pablo estaba diciendo, del tabernáculo de David. Pero eso es un tema muy grande, muy largo, así que vamos a continuar porque nos queda el capítulo nos 6, estamos alargando. Porque toda la ley, dice el versículo 14, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. O sea, señores, el cumplimiento de la ley lo produce el amor. Pero el amor no viene de afuera, viene de adentro. Y viene del Padre. Y viene del Padre. O sea, es algo que hay que cultivar, es algo que tenemos que pedírselo al Padre. Es algo que tenemos que producir nosotros mismos en nuestro interior para poder reflejarlo exteriormente. O sea que... Pero si os moldéis y os coméis unos a otros, mirad que también no consumáis unos a otros, dice el versículo 15. Digo pues, andad en el Espíritu Santo, dice una versión, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjate algo aquí importante. Esto es increíble. Oye, la única condición que está dando el apóstol para que uno no esté bajo la ley, y es que uno sea guiado por el Espíritu. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, pregunto yo, ¿será que todo el que se dice ser creyente es guiado por el Espíritu? Por lo cual, si no es guiado por el Espíritu, dice Pablo que está bajo ¿qué? Bajo la ley. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí?
Pablo lo que está hablando aquí es de dos atmósferas o de dos niveles de vida que se tienen, con y sin. Con el espíritu anda a un nivel que la ley no puede acusarte. Sin el espíritu te baja debajo de la ley, porque siempre la ley va a estar ahí para acusarte. Entonces, esto hay que tenerlo claro. El andar en el espíritu no es negar la Torá, no es negar la ley. No, es llegar a un estándar de vida, de estar por encima de la ley, para que la ley no te acuse, para que la ley no te corrija, para que la ley no te señale. Entonces, ¿qué es andar en el espíritu? Es andar en el pleno cumplimiento de todo lo que el Padre exige, pero con un nivel todavía mayor, para ya no estar igual o debajo, sino por encima. Iba a decir algo, cielo. Mire, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Lo que usted decía. El espíritu podríamos decir que es Mashiach, ¿verdad? Es el espíritu de Mashiach. Y el espíritu en realidad es la Torah. La Torah, los mandamientos. La ley. La ley en ese entonces, como lo hemos hablado sabiendo la historia, no eran todos los judíos, pero eran los que estaban ahí inmiscuidos, que no tenían ni conocimiento de la Torah. Pero si nos vamos a este tiempo, hay muchas veces que en las iglesias somos más guiados por el hombre que por el espíritu. Si en verdad decimos que conocemos el espíritu de Dios, entonces estamos tratando de conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? La Torah. Pero en realidad no. Se está siguiendo en estos tiempos el espíritu del hombre, lo que el hombre dice. El hombre dice, los mandamientos del Padre ahora son, lee la Biblia, llega temprano a la iglesia, vístete así, no te cortes el pelo, o córtate, déjate la barba, no te la dejes, ponte corbata, no te la pongas. Esos son los mandamientos que el hombre se ha querido hacer mayor que el Abba. Pero cuando dejen que realmente el espíritu del Abba trabaje en sus vidas, se van a dar cuenta que el espíritu en realidad es la Torah, la que nos vivifica, la que nos hace crecer interiormente. No los mandamientos del hombre. No porque yo llegue temprano a la iglesia soy más santa. No porque entre al McDonald's voy a terminar siendo una hamburguesa. Siempre lo he dicho. Si en verdad decimos que conocemos el espíritu del Abba, empecemos a buscar qué es lo que es el espíritu del Abba. Amén. Y manifiesta, dice el 19, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, decepciones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál es el primero? Amor. ¿Por qué amor? ¿Por qué no aparece ahí paz? ¿Por qué no aparece gozo? ¿Por qué no aparece bondad? Amor. Porque es que del amor descuelga todo. Por amor es que obedecemos al Padre, por amor es que respetamos a nuestros hermanos y lo amamos. Es por amor, por amor, por amor, por amor. El amor es la fuente de todo. Amén. Por amor envió el Padre a su Hijo al mundo, para que el mundo sea salvo por él. Por amor, por amor, por amor. Todo el que hace algo a favor de esta bendita obra del Eterno en la tierra tiene que hacerlo por amor, no por intereses personales. Ay, Dios. No por comodidades, no por placentera, no por nada. Es por amor, y que sea un amor genuino. Amén. Es por amor. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Ay, mansedumbre, hay que ser manso, señores. Aquí. Templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces a esto nos lleva este sentir. A esto nos lleva este conocimiento. A esto nos lleva
el poder vivir una vida entregado a la voluntad del Padre y pedirle al Padre que ponga ese amor en nosotros. ¿Por qué? Porque por amor obedecemos y por amor crecemos a este nivel donde ya la ley, como siempre lo hemos dicho, no tiene de qué acusar. Pero los que son de Yeshua o de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Él. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esto de vivir y andar conlleva a una asimilación y a una acción. Vivir en el Espíritu es una asimilación, pero andar en el Espíritu es una acción, lo cual te conlleva a entender de que en ese vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu pueden venir cosas adversas a tu vida. Pero para eso tú andas y vives en el Espíritu, para que cuando lleguen esas cosas adversas, poder tener el dominio propio para lidiar con la situación. ¿Por qué? Porque ahí es donde vienen las famosas pruebas, las situaciones, las dificultades. Y cuando andamos en este nivel espiritual, esto no va a dejar que se manifiesten las obras de la carne, que son envidia, coraje, ira, todo ese tipo de cosas. Se puede manifestar una situación, pero por andar y vivir en el Espíritu podemos lidiar con la situación y salir airosos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Hermano mío, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar, aquí viene sobrellevar los unos la carga de los otros, dice aquí, y cumplir así la ley de ¿quién? De Yeshua. Esto es parte de la ley de Yeshua, el que sobrellevemos los unos la carga de los otros. Ah, pero qué lindo es que el otro puede llevar mi carga, pero yo no puedo llevar la de él. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, lo que tú haces, lo haces porque tienes que hacerlo, pero más de ahí no puede pasar. Lo que tú enseñas, lo que tú ejerces, lo que tú practicas, lo que tú, qué sé yo, quieras poner, lo hace, pero más de ahí ya no puede ser maná. No estaré, ni debo estar en una posición donde quiera que esté con el propósito de enseñorearme de lo demás. Para nada. No, yo te enseño. Un 80-90% del ministerio de Yeshua se dedicó ¿a qué? A la enseñanza. Yeshua a nadie le imponía nada. Escúchalo. Escucha la Torah, escucha la enseñanza. Si la acepta, bendito sea el Señor. Asimílala en tu corazón. Te la enseño para eso. Pero de ahí a pasarme a querer gobernar tu vida. No, espérate. Eso le pertenece al Padre Celestial. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Fíjese, hermano, fíjese que nosotros esto tenemos que tenerlo claro. Aún haciéndolo todo, siervos inútiles somos. Y es que hoy estamos bien esplendorosos y bien llenos de vida. Mañana nos enfermamos y morimos. Y si por mi gloria y por mi autoridad y por mi señorío no preparo a alguien que esté a mi lado, mano a mano, Josué, Caleb, Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Yeshua, 12 apóstoles. ¿Sí entiende lo que quiero decir? Esto no es para que nadie se enseñoree, señores. Es que hoy estamos, pero mañana no sabemos si vamos a estar. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué? Si al momento de que ya el Padre dice, hasta aquí llegó tu obra, ¿dónde queda lo que queda? No, se supone que seamos sabios y entendamos que no podemos hacer más de lo que podemos hacer y que todos estamos limitados a tiempo y espacio, por el cual debemos aprovechar el tiempo, los que son líderes, y preparando a otro líder a la paz de él, para que cuando él falte, esa persona pueda seguir. Asimismo, se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra
entonces tendrá motivo de gloriarse solo de sí mismo. Exacto, no debemos de andar juzgando No de a los otro. humanos. O sea, yo puedo ser muy humillado, yo puedo vivir una vida demasiado correcta delante de Dios, pero eso no me da el derecho de trujarte a ti en la cara que yo soy mejor que tú. Y juzgar a Y nuestros que yo hermanos. vivo en un nivel de vida espiritual mejor que tú. Y que yo leo la Biblia más que tú. Y que yo oro más que tú. Y que yo entiendo más que tú. No, Señor. Gloríese de eso, pero respeto de sí mismo. No en los demás. Porque a cada quien se le permite ir creciendo poco a poco. A lo contrario, ayuda al que no sabe. Compártele tu enseñanza. Estimúlalo a leer la Biblia. Hey, lea la Biblia, hermano, mire, preocúpese por, no se lleve de lo que yo le diga. Yo aquí soy un ave de paso, ahorita estoy, mañana no estaré. Lea la Biblia, empápese de lo que la Biblia enseña, véngame con preguntas que valgan la pena de la Biblia, porque eso nos va a motivar a seguir creciendo. Pero no, me enseñoreo, y lo que yo digo aquí, eso es ley, y eso es casi normal en el ser humano, porque el ser humano nos encanta enseñorearnos de los demás. Así cada uno tenga su propia obra y tenga motivo para gloriarse de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que enseña la palabra, el que he enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañe, Dios no debe ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto lo cogen, ¿verdad? Mucho para manipular a sus feligreses. Pero si tú te pones a mirar aquí no le está diciendo al que enseña, dile al que tú estás enseñando que tiene que traerte cosas. ¿Qué es lo que dice? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas buenas obras al que lo instruye. El que es enseñado. Eso tiene que ser algo que nazca en el que está recibiendo la enseñanza. Pablo le solta al que recibe la enseñanza. Se supone que ese sentir está en ti, que tú quieras agradar por lo menos en algo a aquel que te está enseñando. Pero no el que está enseñando tiene que usar este versículo bíblico para imponérselo al que está enseñando, a la audiencia. No, Pablo dijo aquí que usted tiene que mantenerme a mí y hacer partícipe de todas las cosas buenas conmigo porque yo lo estoy enseñando. No, eso se lo deja Pablo de opción al que recibe la enseñanza. El que he enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que la instruye. No engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Dice hagamos bien a todos. A todos. A todos. No dice nada más a los de la fe. No, a todos. Y mayormente a lo de la familia de la fe, porque es ilógico que usted esté, por ejemplo, en un sentido, desbordándose con alguien que es de por allá, que no pertenece a la familia y el hermano que está a su lado, con una necesidad. O sea, mayormente, que se supone que lo de la fe andemos todos igual, a un mismo nivel, para que podamos ayudar todos a los que están afuera, mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mis propias manos. Este versículo 11 lo quiero resaltar un poquito, porque aquí Pablo está evidenciando de que él con sus propias manos, según lo que dice este versículo, escribió esta carta a los Gálatas, que no la escribió más nadie, y que cuando dice que la escribió con grandes letras, es porque ya las condiciones, según que ya te habla el apóstol Pablo, su vida no le permitía ver la letra pequeña, por lo cual tuvo que escribir la letra un poco más grande, y lo detalla aquí en este versículo. Mirad con cuán grande letra os escribo de mi propia mano todo lo que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis. ¿Ve la situación? Lo que quieren agradar, ¿dónde? En la carne.
Oye lo que dice Pablo, esto os obligan. Estamos hablando de una imposición, estamos hablando de algo que tiene que hacerlo, de que si no lo hace, para ello, ¿qué? ¿Gloriarse dónde? En la carne. De que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Yeshua. Y esta de padecer persecución es lo mismo, que se asediaba demasiado al creyente que iba uniéndose al pueblo acerca de esto, de que tenían que ser circuncidados. En el 13 nos da la respuesta. Porque ni aun lo mismo que se circuncidan guardan toda la ley. Y esto de guardar toda la ley se refiere a eso mismo, a que detrás de la circuncisión había un decálogo de ley que había que guardar. Y no estamos hablando de la ley del Padre. Iba a decir algo. Si leemos bien el 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ese es un punto bien importante porque se supone que en la vida judía, porque estamos hablando del pueblo que aún queda, de la vida judía de los judíos, al octavo día eran ¿qué? Circuncidado. Yeshua fue circuncidado al octavo día. Aquí está hablando de unas personas que ya adultas, que no nacieron judías, que no nacieron bajo el pueblo, se estaban circuncidando. Gente que ni siquiera tenía conocimiento de lo que era la circuncisión, ni de lo que era la palabra de Dios, y ellos querían imponer cómo se iba a hacer la circuncisión. No tiene nada que ver, porque si leemos bien, porque ni aún mismos que se circuncidan guardan la ley. Está hablando de otras personas, no del mismo pueblo. No, y fíjate algo importante aquí, que por ejemplo, la circuncisión no te hace más santo ni menos santo. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Y en primer lugar, la circuncisión en el pueblo hebreo, en los judíos, no era negociable. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo también aquí? Que los niños eran circuncidados al octavo día, sin saber lo que era la circuncisión, recibían la circuncisión y de ahí en adelante vivían una vida ¿qué? Obediente al Padre. ¿Todos los judíos eran obedientes al Padre? No, había muchos de ellos que nada que ver con la Torá. ¿Sí entiende lo que te estoy diciendo? Y que a pesar de haber sido circuncidados, dice, muchas veces ni aún los que son circuncidados guardan toda la Torá. No sé si me entienden este término que lo estoy llevando. Bueno, el 13 dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan, o sea, está hablando de ya personas adultas. Adultas. Pero en el caso de los judíos, específicamente, era obligatorio o mandatorio que todos los niños a la edad de 8 días tenían que ser circuncidados. La vida de ese niño de ahí en adelante se regía por los razones. No se regía por esa circuncisión. ¿Por qué? Porque él en un momento dado de su vida decidía si hacer o no hacer lo que la ley decía o no. De vivir de espalda al Padre o no vivir de espalda al Padre. Porque el que tú te circuncidaras no te obligaba o no te hacía automáticamente obedecer toda la ley. No. Bueno, voy a... Pero ahí sí está hablando, como te dice, de gente que ya tienen conocimiento. Dice aquí en el... 13. No, en la explicación. Estos no eran judíos, eran descendientes de otras tribus de la misma casa de Israel. Y por lo tanto no sabían cómo guardar la ley, pues habían vivido fuera de Israel, viviendo en otras culturas. Amén. Yo te voy a decir más. Lo que guardaban rigurosamente el pacto de la circuncisión eran los que vivían solamente en Jerusalén. Y eso le da exclusividad a Jerusalén. ¿Por qué le da exclusividad a Jerusalén? Porque los que vivían en la diáspora, aún siendo judíos, muchos de ellos se iban asimilando a las naciones y ya no circuncidaban a sus hijos. ¿Sí entienden? Y aunque eran judíos, también eran incircuncisos. ¿Por qué? Porque eran judíos, pero eran judíos griegos, eran judíos, pero eran judíos de allá de Galacia, eran judíos, pero eran judíos de Tarso, eran judíos, pero eran judíos de otro sitio, no de Jerusalén. Y muchos de ellos optaban por no circuncidarse.
Así es que en este caso, dice el apóstol Pablo, porque ni aun lo que es lo mismo que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, volviendo a lo mismo, para gloriarse en vuestro prepucio, para marcarlo de la forma que ellos entendían que debían marcarlo, para decir estos pertenecen a la escuela de fulano, para decir estos fueron circuncidados por fulano. ¿Por qué? Porque cada escuela y cada fulano tenía su forma de circuncidar, no por la circuncisión, sino por el estilo de ellos y los ritos que hacían. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino de la cruz de nuestro Adón Yeshua. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Oye lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme. O sea, pero lejos esté de mí que cada vez que yo circuncido a una gente, Me glorié. lo haga con el objetivo de ¿qué? De que digan, este discípulo de Pablo. No, lejos de mí esté eso. Lejos de mí esté eso. Porque Pablo circuncidaba, y lo entendemos, y estaba autorizado para ello. Que en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque, aquí viene el famoso versículo, en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, vale nada, sino una nueva ¿qué? Creación. Eso es lo que importa en Yeshua. Una nueva creación. O sea, que el hombre tiene su formación física natural y en Yeshua tiene una nueva creación. ¿Una creación de dónde? De adentro Afuera. hacia afuera. Donde todo lo que hace, lo hace con conciencia de causa. No se circuncida para que le vean una circuncisión, sino se circuncida por agradar al Padre, por amor al Padre, porque conoce lo que es la circuncisión, porque conoce el propósito de la circuncisión, entiende que la circuncisión no viene del hombre, sino viene de Dios. Y de Yeshua. Ni de Yeshua mismo, ni de Yeshua viene la circuncisión. Yeshua fue circuncidado. ¿Cómo tú puedes abrogar algo que no te pertenece? ¿Cómo tú puedes dar algo que no tienes? ¿Cómo tú puedes quitar lo que tú no has dado? O sea, usemos tan siquiera la lógica. Y esto es lo que el apóstol Pablo está expresando aquí. ¿De qué? De que, ok, no es que la circuncisión no tenga su efecto, sino que esta circuncisión tiene que ser ¿dónde? ¿Dónde tiene que ocurrir primeramente? Adentro. No porque alguien te lo imponga afuera o porque alguien te diga, no, tienes que hacerlo. No, tiene que venir de un corazón agradecido, sincero, noble, humilde, sencillo, humillado delante de Dios. Y ya una vez manifiesta de adentro hacia afuera, es una circuncisión genuina. A mí me lleva, antes de terminar, a mí me lleva esto al bautismo, lo mismo. En nuestros días, al momento de aceptar el Dios de Israel, aceptar, claro, cuando digo el Dios de Israel, hay muchas cosas que no las aceptamos, como el monoteísmo. No nos familiarizamos con eso. No nos familiarizamos con el pueblo de Israel. Pero cuando digo aceptamos al Dios de Israel y decimos, los hombres en nuestro caso decimos, no, yo me voy a bautizar. Les dejo esto, el bautismo. ¿Lo han hecho porque de veras les nace o nos hemos bautizado porque nos nace o porque nos dicen? O porque entendemos lo que es el bautismo realmente. Exacto, o porque nos imponen también. Hermano, usted ya levantó la mano hace como un mes. ¿Cuándo se va a bautizar? La doctrinita, hay que darle una doctrinita. Exacto, para bautizarlo. ¿Cuándo se va a bautizar? Hermano, usted ya aceptó hace 2-3 días. ¿Cuándo se va a bautizar? Inscríbase. Y con mucho respeto, volvemos a lo mismo. Nosotros no es que ataquemos, no es nuestra intención atacar a nadie, sino que nuestra intención es, si los viejos tiempos se siguen viviendo hoy en día, por decirlo así, si existimos fariseos en estos tiempos y saduceos de los que habla la Biblia,
de los que habla, de los que vemos en Mateo, los que le preguntaban a nuestro maestro las cosas. Entonces, en estos tiempos, el bautismo, toqué el bautismo para hacer como lo relacionado a la circuncisión. No, y en algo que nosotros estamos familiarizados, porque todos acá nos hemos bautizado. Exacto, pero al bautizarse, lo haces porque vas a empezar, porque ya eres nueva creación, o lo haces porque te apuntaron, o porque tienes que ir. De cumplir con una regla. O cumplir con una regla. Eso tampoco, eso hay que, tenemos que pensar en eso y darnos la tarea de, pues, dedicarnos un momento en eso, en recapacitar. Amén. 16, varón. Porque el 15, vamos a repetirlo, porque en Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esto se revela o se relata a lo que es el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, es un proceso. La creación incluso fue un proceso, fue un tiempo, fue algo que fue poco a poco. Igualmente es el arrepentimiento, igualmente es lo que se llama una nueva creación, es algo que empieza a trabajarse por dentro en lo espiritual, conforme al Padre le da a cada quien, pero a su vez con el conocimiento de lo que realmente enseña las Escrituras y obedeciéndolas. Y a todo lo que anden, dice el 16, conforme a esta regla, paz y misericordia seas a ellos y al Israel de Dios. Pero aquí hay algo que no me cuadra. Porque aquí hay dos grupos de personas. Están los que andan conforme a esa regla que dice Pablo, pero también está el Israel de Dios. ¿Quién es quién? ¿A quién está atacando Pablo? Digo, si es atacar. Y a todo lo que anden conforme a esta regla, paz y misericordia seas a ellos y al Israel de Dios. Espérate un momento, Pablo. ¿Cuál es el Israel de Dios y cuáles son los que andan conforme a esa regla? ¿Por qué hacen esta división aquí de todo grupo? ¿Por qué no dicen? O sea, como, perdón, varón, que lo interrumpa. Entonces, aquí este versículo podría ser complicado, porque usted está diciendo, hay un grupo. A todos los que anden conforme a esta regla, o sea, paz y misericordia. A paz y misericordia, o sea, a ellos. Entonces, Pablo está tratando de decir, si no estoy mal, lo que estoy viendo es que a los que se siguen circuncidando así, está bien. Tranquilo, paz y sea a ustedes. Conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Elohim. Está separando y al Israel de Elohim. Entonces Pablo está diciendo que hay una Israel y al Israel de Elohim. ¿Qué veníamos diciendo? Que está Pablo protegiendo algo. Está protegiendo algo de que no fácilmente se los arrebates, como judío que es. Para que tú le arrebates ciertas cosas a Pablo, al apóstol Pablo, difícilmente le arrebates cosas que él desde niño ya sabe y lo ha vivido. Entonces, no sé si estoy viendo esto de lo que está diciendo acá. Y al Israel de Dios. Fíjate que esta regla de la cual habla el apóstol Pablo son dictadas por Yeshua HaMashiach, el cual trae verdadera libertad a través de lo que ya hemos hablado de la transformación interior que causa Yeshua en el ser humano, lo cual lo hacen vivir en una regla más alta de lo que viven los demás mortales, sometiéndose a la voluntad del Padre sin reserva. Entonces, a los que viven en esa regla, dice Pablo, paz y misericordia seas a ellos y al Israel de Dios. Parecería entonces que hay dos Israel.
Porque si Pablo está señalando al Israel de Dios, es porque hay un Israel que no es de Dios. Y si se dijera a todos los que están conformes a esta regla, paz y misericordia sean a ellos, que son el Israel de Dios, pues se entendiera mejor el versículo. Pero se hace una separación de un punto. Entonces, cabe entender de que esto nos da una complicación de entender este versículo bíblico porque está separando dos grupos de personas, el Israel y los que viven conforme a la regla. Que creo que deberían ser uno. ¿Por qué? Porque los que viven conforme a esa regla son los que cualifican para ser el Israel de Dios. ¿Por qué? Porque no viven bajo el yugo ni la esclavitud, porque no son hijos de esclavos, sino son hijos de la libre. Entonces, son un mismo grupo de personas, es el mismo pueblo. Dios no tiene dos pueblos, porque Yeshua vino a hacer de las dos casas, ¿qué? Uno. Y en esta regla y en esta conformidad de conocimiento de la Torá y de los mandamientos y de la obediencia y de la transformación del interior del ser humano, es que se llega a ser este solo hombre, un hombre que vive conforme a la voluntad de Dios. Así, dice Pablo, que de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo la marca ¿de quién? De la circuncisión. De Yeshua. Hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, sea con vosotros y vuestro espíritu. Amén. Así termina este libro de Gálatas. Pablo evidenciando que él trae en su cuerpo, dice, la marca del Señor Yeshua. Y esto le atribuyen a que esta marca se refería a los azotes que ya él había recibido, que ya tenía marca en su cuerpo. Por haber predicado esta creencia, este evangelio diferente a lo que, porque el evangelio causó una revolución en aquellos tiempos, porque era una manera nueva de interpretar la Torá y de interpretar las promesas del Padre, lo cual causaba revuelo donde quiera que el apóstol se movía. Así es que Shabbat Shalom para todos, Shavuot, que el Eterno nos ilumine para la próxima Shabbat, a ver qué vamos a estudiar. Bendito sea el Abacadosh. Termino con esto para terminar este libro de Gálatas. Rápidamente voy a Primera de Corintios, de lo que hablamos, de que estos dos versículos, hablando de la circuncisión específicamente, ya como conclusión, Primera de Corintios, todo el mundo lo sabe, Primera de Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, Nada soy. vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a todos los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor, y aquí empieza el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cuando Pablo empieza a hablar del amor, de lo que estamos hablando, el amar al Padre o el amar al Padre sobre todas las cosas, aquí lo que me está describiendo Pablo no es un amor que nosotros, este es un amor del Padre hacia el Hijo. Porque el mismo Yeshua, el mismo Pablo dice que bueno no hay ninguno. Pero esto me lleva para allá la conclusión, aquí en Gálatas, donde usted leía, varón, que dice, el 12, todos los que quieren agradar la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Yeshua, porque ni aún
aún los mismos que se circuncidan No. guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Termino con esto. Pablo está diciendo que no impongan las costumbres o religiones del pueblo judío, como lo es un judío él. Vemos a Jacob en Hechos 15. La pregunta es, ¿quién impone a quién? ¿El judío o el gentil impone hacer las cosas? ¿Quién se tiene que convertir aquí? ¿Quién se tiene que convertir a quién? Muy buena pregunta. Lo dejo eso porque a Pablo lo han visto como a Pedro convirtiendo o judaizando, como lo vemos en Hechos, a los gentiles. No, ustedes tienen que ser judíos por naturaleza, pero los gentiles dicen no. Nosotros Los judíos no tienen que queremos ser. convertirse al Exacto. cristianismo. Entonces, ya hablando del tema de cristiano, judío, creyente o no creyente, vemos a todo mundo tratando de convencer al judío. Y mi pregunta sería, yo lo que les decía, Pablo era judío. Sí. Entonces, si Pablo lo que estaba tratando era convencer a todo el mundo, ¿qué podemos decir de Pablo? En eso les dejo. ¿Quién convence o quién quiere imponer a quién? En nuestros días. ¿Quién impone a quién? Esa es una pregunta que todo el mundo lo vamos a hacer. ¿Quiénes son los que te dicen, no, lo tienes que hacer de esta manera, tal hora, tal... Pero ¿quién es el que te dice, no, tranquilo? Esto todo lleva por tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es dame uno para llevar y dos para comer acá. Es con el tiempo. El conocimiento de las escrituras. El conocimiento. El que tiene conocimiento te lleva a obedecer, pero el que no la tiene te la impone. Así que saludos y Shabbat Tov a todos. Feliz fin de semana e inicio del primer día de la semana. Así que descansen y cuídense y saludos a todos. Disfruten a su familia. Shabbat Shalom. Shabbat Tov.